¿Cómo están? Voy a leer la revisión de un caso de abuso sexual infantil atendido por el Dr. Drew. De este caso se desprenden 3 aspectos que considero importantes revisar. Primero, algunos efectos en el desarrollo de la sexualidad durante la adolescencia, producto del abuso sexual durante la infancia. Segundo, la importancia de los secretos en el desarrollo de la dinámica inconsciente familiar. Y tercero, el problema de lo inconsciente y su intento de satisfacción a costa del cuerpo y del ser consciente. Leo entonces. Se trata de una joven de aproximadamente 17 años de edad quien consulta al Dr. Drew porque se enrola en actividades de riesgo, en particular en actividades de tipo sexual. Esta joven dice que no puede detener sus impulsos sexuales y que incluso piensa en el sexo más que los hombres, según sus propias palabras. Esta joven le comenta al doctor que cree que esto puede ser debido al consumo de marihuana, pero él inmediatamente descarta esta posibilidad. Y el doctor más bien comienza a preguntarse si podría haber historia de abuso sexual en esta situación. Él le comenta esto a esta joven y ella responde algo que es muy curioso. Ella responde, bueno, supuestamente, pero no creo. Aquí es interesante cómo el doctor que la atiende, a raíz de su experiencia, casi de forma inmediata comienza a formularse la hipótesis de que puede haber historia de abuso sexual en esta situación. Se le pregunta entonces a la chica a qué se refiere con esto de supuestamente, pero que no cree. Entonces ella cuenta que su mamá tenía unos archivos secretos que ella encontró donde decía que ella supuestamente había sido abusada sexualmente cuando tenía la edad de 2 años, pero dice que aún así ella no cree que eso haya sucedido. Aquí es importante recordar que cada caso es único y que en la práctica clínica es importante deshacernos de prejuicios o de suposiciones, pero con fines teóricos es importante resaltar que hay muchos comportamientos que son típicos de ciertas situaciones. Regresando al caso, la joven cuenta que estos archivos en realidad eran un diario y este diario mencionaba que esta muchacha había sido abusada sexualmente a la edad de 2 años. Sobre esto nos podemos apoyar para de nuevo resaltar la importancia de la verdad y del secreto, por otro lado, en la dinámica familiar inconsciente. Y bueno, lo que supuestamente sucedió fue que esta muchacha había sido violada a los 2 años de edad. Ella dice que no lo recuerda y que ni siquiera cree que haya sucedido. El doctor en ese momento hace una afirmación bastante atrevida, ya que esa entrevista sería la única oportunidad que él tendría para aportarle algo. Por eso él se atreve a hacer esta aseveración frente a ella. Y él le dice, ¿sabes? Tengo que decirte que sí sucedió. Frente a esto, ella muestra una ausencia de reacción emocional. Después de esto, se le pregunta a la joven cuántas parejas sexuales ha tenido y ella contesta que aproximadamente 50 parejas sexuales. Una joven de 17 años con aproximadamente 50 parejas sexuales. Ella también menciona que inició su actividad sexual a la edad de 13 años y que solamente ha tenido un novio en su vida, un novio que le rompió el corazón, y dice que a partir de este hecho ella comenzó a salir con muchos jóvenes únicamente para tener relaciones sexuales. Sin entrar en tantos detalles acerca del caso, finalmente el médico le hace la recomendación de buscar terapia para atender esta situación por la que está pasando y esta situación por la que ya pasó, aunque no lo recuerde. Bueno, como les decía, quisiera revisar algunos aspectos que se desprenden de este caso. Desde un comienzo vemos que un hecho tan traumático como el abuso sexual infantil queda reprimido de la conciencia. Esto se puede entender con un cierto grado de facilidad, pues es común desde los tiempos de Freud hasta hoy en día ver este fenómeno frente a situaciones traumáticas. Pero después vemos que la joven dice sentir que hay algo mal con ella,
Sin embargo, a lo largo de la entrevista, ella también dice ser feliz viviendo de la forma en la que ella vive. Este tipo de contradicción tampoco es tan rara de encontrar, sobre todo en personalidades limítrofes o perversas, donde encontramos que los pacientes manifiestan malestar o sufrimiento respecto a algunos síntomas o comportamientos, pero al mismo tiempo dicen ser felices por la forma en que viven. E incluso en muchas situaciones pueden no solo ser o decir ser felices, sino manifestar, estar orgullosos u orgullosas de la forma en que viven, por ejemplo en la cuestión sexual, pero a pesar de eso continúan manifestando sufrimiento. También llama la atención algunos de los efectos en el desarrollo de la sexualidad durante la adolescencia, producto del abuso sexual durante la infancia. Me parece que en jóvenes masculinos es más común ver que este comportamiento, resultado de abuso sexual infantil, se incline hacia cuestiones de violencia o antisociales, mientras que en femeninos se manifieste como se manifiesta en esta joven, con conductas hipersexuales, como en este caso vemos. Tenemos que recordar que los distintos síntomas, signos o comportamientos que se pudieran considerar como patológicos o que causan sufrimiento no tienen un solo origen. No hay algo que cause en específico otra cosa. Pero me gustaría resumir lo que ocurre con esta chica de la siguiente forma. Estoy teniendo sexo con todo el mundo. Ponme o pónganme atención. En un nivel un tanto más profundo, lo que podríamos observar en ambos casos, tanto en el masculino como en el femenino, es la búsqueda y la necesidad de excitación. En apariencia, en el caso masculino, no podría parecer tanto que esto tuviera que ver con una cuestión sexual, pero la agresión finalmente está ligada a la pulsión y al goce, y estos, por supuesto, están ligados a lo sexual. Y finalmente, como les decía, me llama la atención el asunto de los secretos familiares y cómo finalmente estos se manifiestan, se hacen ver, se actúan. Y cuando las situaciones difíciles se mantienen en secreto, su manifestación es aún más severa que cuando se abordan y se tratan. Si a esta chica, en lugar de ocultársele lo que sucedió, se le hubiera dado la atención necesaria, quizá esta situación no hubiera escalado o no se hubiera profundizado tal y como lo pudimos ver en el caso. Para resumir, puedo decir que vemos entonces que este tipo de situaciones durante la infancia traen consigo efectos funestos en el desarrollo de la sexualidad durante la adolescencia, efectos producto también de la secrecía alrededor de estas situaciones. En lugar de darle cauce o salida un tanto más adecuada, se acentúan, se incrustan y se hacen ver de esta forma tan grave. Tenemos entonces en este caso en particular un comportamiento relacionado a lo sexual que trae sufrimiento, trae angustia a la joven. Se intenta satisfacer lo inconsciente, pero trayendo como costo angustia, desconcierto y peligro a la joven. Entonces, en cierta parte, ella se siente, como dice, a gusto y feliz a partir de la satisfacción que está recibiendo al llevar a cabo estos actos, pero al mismo tiempo está sufriendo por los mismos, sin entender el porqué o sin entender la lógica de esta contradicción. Dejo hasta aquí el video para no hacerlo tan largo. Sé que hay muchos aspectos más que se pueden desprender de esto que les estoy compartiendo, y si quisieran que revisara algo de esto más en particular, ya saben que me pueden escribir. Espero que les haya parecido interesante este caso. Es un caso duro, es un tema duro, pero a partir de estos temas es que podemos hacer reflexiones importantes acerca de la importancia de brindar un entorno seguro a la infancia. Bien, de nuevo espero que les haya parecido interesante y de ayuda quizá a algunas personas este video. Si quieren que toque algún otro tema, pueden contactarme. Espero que estén muy bien y hasta aquí la dejamos.